Bernardo Espinosa. Muy buenos días para usted, Bernardo. Sí, buenos días, Rachel. Saludos para ti y para todos mis compañeros en el estudio del Canal Cubano de Noticias, a la teleaudiencia, a los equipos de realización del sistema de la radio cubana y a los oyentes que en todo el país sintonizan a esta hora la señal que se origina en vivo. Estamos como cada mañana en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión unidas para actualizar a nuestro pueblo sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, en las últimas 24 horas, tal y como se informó en el contacto de ayer a esta misma hora, una jornada compleja en el sistema eléctrico nacional, atendiendo al déficit en capacidades de generación provocado por la indisponibilidad de combustibles en tecnologías que tributan al sistema. Aún así, en la madrugada fue posible cubrir un segmento importante de este horario con energía en todo el país. Pero con más elementos de lo que aconteció en la jornada precedente. Y muy importante, lo que se estima, se pronostica para hoy, nos acompaña, como es habitual en este horario, el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los radiovidentes. El día de ayer dijimos que iba a ser un día complejo, y así sucedió. La afectación máxima llegó a 1.381 megavatios, una afectación indiscutiblemente elevada, y durante todo el día hubo afectaciones al servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación, pero bueno, en la madrugada, a diferencia del día de ayer, fue posible que a partir de la 1:45 de la mañana, bueno, tuviera servicio todo el país, o sea que no hubiera afectación al servicio por déficit de capacidad de generación hasta las 6:19 aproximadamente de la mañana, que bueno, se comenzó nuevamente a afectar el servicio eléctrico. El día de hoy, la condición es mejor que la de ayer, sigue siendo una condición complicada, indiscutiblemente, pero la condición es mejor que la del día de ayer. Se incorporaron un grupo de unidades generadoras que estaban fuera de servicio en el día de ayer, y en la distribución de combustible, en la generación distribuida tuvo un incremento, y eso propició también que la disponibilidad de esa tecnología se incrementara respecto a la que teníamos, y el combustible en las centrales flotantes en el día de hoy debe empezar ya a mejorar. Aquí en La Habana ya se está distribuyendo en la mañana combustible a la central flotante de Regla. También se descarga combustible para la central flotante de Melones, la patana más grande que tenemos en el país. Y en el transcurso de la semana debemos ya ir comenzando la distribución de combustible en el resto de las centrales flotantes y el emplazamiento de MOA que están fuera de servicio por falta de combustible. También en la generación distribuida se debe incrementar la distribución de diésel, y eso va a incrementar la capacidad de generación del país respecto a lo que hemos tenido en estos días. No quiere decir que se van a quitar las afectaciones, pero sí debe mejorar respecto a estos dos últimos días, que realmente las afectaciones han sido muy elevadas. Incluso el día de ayer no se pudo contar con un servicio eléctrico de manera de su totalidad, incluso en la madrugada, que ya en el día de hoy no sucedió así. A partir de las 1:45 de la mañana pudimos contar con servicio eléctrico en todo el país. La condición para el día de hoy es que debemos tener en el horario del mediodía aproximadamente 600 megawatts de afectación en el mediodía, y ya para la hora de la máxima demanda la afectación debe llegar a 997 megawatts, prácticamente, o sea, aproximadamente 1.000 megawatts. Ayer fueron 1.381 megawatts, resultado de una disponibilidad de 2.173 megawatts y 3.100 megawatts de máxima demanda pronosticada. El déficit son 927, y siempre hemos dicho que hay que dejar una reserva para la operación segura del sistema, que por eso que la afectación debe llegar alrededor de los 1.000 megawatts. En las unidades generadoras no tenemos unidades en avería en estos momentos de la generación térmica, y tenemos 3 unidades que se mantienen en mantenimiento. Ahí la unidad 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, que dijimos que estaba en proceso de ya comenzar ya que los trabajos habían terminado, y si va a comenzar el arranque de la unidad. Todavía en estos momentos tuvimos alguna dificultad en el proceso de arranque que se está trabajando en el transcurso de la mañana, y bueno, daremos información posteriormente del resultado de los trabajos que se van a hacer en esta unidad para incorporarla nuevamente al sistema. Y todavía nos mantenemos en mantenimiento en la unidad número 3 de Santa Cruz y la unidad número 8 de la termoeléctrica de Mariel.
sí se mantiene la indisponibilidad por combustible, independientemente que se debe ir incrementando la disponibilidad por esta causa, porque se va a hacer un incremento de la distribución de combustible diésel en la generación distribuida, y también el combustible fuel en las centrales flotantes a partir de hoy ya debe ir mejorando en La Habana primeramente, y así sucesivamente también en Santiago y Moa, que se va a distribuir combustible en el transcurso de la semana, y el completamiento, o sea, y el empate de combustible en la termoeléctrica Mariel, en la termoeléctrica no, en los emplazamientos de fuel de Mariel, en el emplazamiento de fuel y en las centrales flotantes de Mariel, que también ya en el transcurso de la semana se debe enviar combustible, y ya debemos tener una mayor estabilidad ya para el fin de semana en el combustible fuel. Quiere decir que las centrales flotantes del emplazamiento de Mariel y Moa deben tener combustible ya para finales de esta semana en su totalidad, y el combustible diésel debe ir mejorando su distribución. Ya a partir de ayer mismo hubo un incremento de la distribución y se pudo lograr un incremento de la disponibilidad, que es una de las cosas que propiciaron, es uno de los elementos que propiciaron que en la madrugada se pudiera contar con servicio eléctrico a partir de las 1:45 de la mañana, independientemente que también entraron un grupo de unidades generadoras que estaban fuera de servicio, que se incorporaron también al sistema. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy, Bernardo. Va a haber afectación al servicio durante todo el día, 600 megawatts aproximadamente en el horario del mediodía y 997 megawatts en el horario de la noche. Estamos considerando, si de mantenerse las condiciones, que en la madrugada de mañana podemos cerrar la carga y contar con servicio eléctrico en la madrugada de mañana. Una condición ciertamente más favorable a la de días anteriores, Lázaro, y sobre todo lo más importante, como usted ha explicado, habrá una progresión en la recuperación de capacidades de generación en las tecnologías que por estos días han tenido indisponibilidad de combustibles. Sí, efectivamente, el día de hoy va a ser complejo, indiscutiblemente. Ya estamos afectando el servicio eléctrico desde las 6:20 de la mañana aproximadamente, y vamos a tener afectación durante todo el día, y va a llegar a 1000 megawatts en el horario de la noche, pero indiscutiblemente va a ser mejor que el día de ayer. Vamos a poder cerrar la carga en la madrugada, y la tendencia que debe haber en estos días es a incrementar la disponibilidad que por falta de combustible, o sea que va a haber más combustible para distribuir tanto en el combustible diésel como en la distribución del fuel para las centrales flotantes y los emplazamientos de Mariel y Moa, que eso es lo que va a marcar un incremento de la disponibilidad. No quiere decir que se van a quitar las afectaciones, pero indiscutiblemente va a haber una mejoría respecto a estos últimos días. Fundamental el trabajo de Transcupé y de la Unión de Ferrocarriles para hacer llegar el combustible disponible en el país a estos emplazamientos, a estas centrales que por estos días han estado limitadas con el combustible. Sí, efectivamente, la logística de combustible es compleja. Lleva transporte por barco, por trenes, por carretera. Quiere decir que cuando uno cae en una disponibilidad grande por falta de combustible, la recuperación no es inmediata, porque lleva una logística de transportación de combustible que es compleja, pero se va a ir mejorando paulatinamente en función de que hay un nivel de combustible disponible para poder distribuir. Lázaro, muchísimas gracias a usted. Aquí están con nosotros los máximos directivos de la Unión de la Unión Eléctrica y también de la Unión Cuba Petróleo. Está el director general de la Unión Eléctrica, el ingeniero Alfredo López Valdés, el director de generación térmica de la Unión Eléctrica, Ediel Guzmán Pacheco, y otros especialistas y técnicos que cada mañana nos reciben y nos actualizan sobre la situación del sistema eléctrico nacional. Igualmente los compañeros del turno que están en el despacho nacional de carga. Para esta jornada, una condición ligeramente más favorable, como lo ha explicado el director técnico de la Unión Eléctrica, aunque continúa siendo compleja la operación del sistema. Para esta jornada se ha calculado, se ha estimado, de mantenerse las actuales condiciones en el sistema eléctrico nacional, afectación en el horario diurno en el orden de los 600 megawatts, y ya en el pico nocturno una afectación estimada de 997 megawatts. Son valores nuevamente. Agradecemos siempre también a la teleaudiencia, a los oyentes por la atención prestada. Los felicitamos a todos en este 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Rachel, es la información directamente desde la Unión Eléctrica. De inmediato, la señal regresa a estudios.